un par de minutos para empezar. 5:58. Buenas tardes, Carla. Cool. Vamos a esperar falta un minuto para comenzar. Bien, vamos a comenzar hoy. Buenas tardes a los que están por ahí. Carla, solamente. Hoy vamos a hablar sobre el tema circuito resistivo y LEDEON. ¿Ok? Ok. Circuito eléctrico. Entonces, nosotros tenemos, dice, un circuito eléctrico es una red de componentes interconectados que permiten el flujo de electricidad. Estos componentes incluyen dispositivos como interruptores, resistencias, condensadores, inductores y generadores de electricidad. Los circuitos eléctricos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde dispositivos electrónicos cotidianos hasta sistemas de energía de gran envergadura. Los circuitos eléctricos se clasifican en circuitos serie, paralelo y mixtos. Entonces vamos a ver, en caso que estamos viendo aquí en este dibujo, el circuito es en serie cuando yo tengo los componentes completamente en serie y la corriente que circula entre los componentes es la misma corriente. Entonces dice que el circuito está en serie. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de que yo tenga los circuitos en esta disposición, en donde los circuitos comparten el mismo voltaje, fíjense que si esta es una batería aquí, ¿verdad? Esto tiene esta polaridad aquí, aquí. Entonces, este elemento que está aquí, que llamamos resistencia, tiene el mismo voltaje que la batería, porque está en paralelo. ¿Okay? Y este elemento también tiene el mismo voltaje, porque está en paralelo. Entonces, estos serían circuitos completamente paralelos. Mientras que estos circuitos, la corriente pasa por aquí, pasa por este elemento, por este. Entonces, en los circuitos series, la corriente es la misma para todos los elementos. En circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo para todos los elementos. Y este que está aquí es un circuito mixto, porque tiene esta resistencia está en paralelo con la fuente de tensión, pero aquí tenemos una resistencia que estaría en cierta forma en serie con la fuente de tensión. Y aquí tenemos otra resistencia. Entonces, los circuitos mixtos, que realmente es el caso de la mayoría de los casos que vamos a ver, ¿verdad? Tiene resistencia en serie o en paralelo. En el caso del circuito serie, ¿verdad? Que es el que estamos estudiando, como dijimos, yo puedo tener una fuente de tensión aquí, o puede estar en paralelo, ¿ok? Y tener dos resistencias. Entonces dice, un circuito en serie es un circuito en el que los componentes están conectados uno detrás del otro, ¿ok? De esta manera que la corriente eléctrica fluye a través de cada componente en orden. En un circuito en serie, todos los componentes comparten la misma corriente eléctrica. Un ejemplo típico de un circuito en serie es una lámpara conectada a un interruptor y a una toma de corriente. Las lámparas conectadas a corriente. ¿Okay? La corriente eléctrica fluye desde la toma de corriente a través del interruptor y luego a la lámpara. Es decir, que está la corriente circulando. Entonces dice, el valor de la corriente se calcula dividiendo el valor de la fuente, es decir, el voltaje que hay aquí, entre la suma de todas las resistencias. Es decir, si esta lámpara tiene una resistencia de 5 ohmios y esta tiene una resistencia de 8 ohmios, pues ya 13 ohmios. Si esta batería, por ejemplo, es de 20 voltios, entonces pusiéramos el voltaje aquí arriba, la suma de la resistencia aquí abajo, y el valor que me da es I, la corriente que está circulando. Así que siempre que tengamos un circuito en serie y queremos saber el valor de la corriente que circula por ahí, tengo que buscar el voltaje que está en ese circuito, ¿verdad? Y lo divido entre la suma de las resistencias. Pero fíjense que aquí
Solamente está la fuente y la resistencia. Porque si yo tuviera otro cable aquí con otra fuente, etcétera, no se puede hacer eso. Solamente se hace en el caso que esto está completamente aislado y no hay otros cables que están tomando parte de la corriente de la batería. Porque si no, esa fórmula no se maneja así. Ya veremos después cómo se hace eso, porque ese sería un caso de un circuito mixto. En el caso, por ejemplo, como estamos viendo de resistencias que están en serie, se dice. Toma resistencia, se dice que están en serie cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. Si aplicamos la ley de Ohm a cada una resistencia de la figura anterior, tenemos. Esto que estamos haciendo es una aclaración de lo que hemos visto ahorita. Una resistencia R1 está entre el punto A y B. Entre el punto A y B hay un voltaje. VA menos BB. ¿No? VA es el potencial aquí, BB es el potencial aquí. Entonces, VA menos BB es la diferencia potencial que está viendo la resistencia número 1. Y esa diferencia potencial equivale a la corriente I, esta que está pasando por aquí, que está pasando multiplicada por el valor de esa resistencia. ¿Ok? En el caso de BC es lo mismo, el voltaje, el potencial de voltaje B menos el potencial de voltaje C, que es B menos BC, da una diferencia potencial en esta resistencia. Y eso es igual al valor de la corriente que circula por aquí, por el valor de esa resistencia 2 que está pasando por aquí. Y en el caso de BCD es igual. BCD, la diferencia potencial entre el punto C y el punto D, es igual a la corriente que circula por la resistencia T. Luego, si yo sumo estas ecuaciones, o sea, esta, más esta, que son todo esto que está aquí, y sumo el lado izquierdo y el lado derecho, que es el lado derecho, me da menos BB se va con BB, menos BC se va con BC, y me queda BA menos BD. Es decir, la diferencia potencial que hay entre este punto y el último. Y eso es igual a la corriente que circula por aquí por la suma de la resistencia, la 1, la 2 y la 3. Es decir, que esa diferencia potencial entre el A y el punto final D es igual a la corriente por la suma de todas las resistencias que están en ese. Es decir, que la carga total es la suma de las resistencias. ¿Ok? Esa es la forma de calcular esto. Busco la diferencia potencial en los extremos aquí. Y eso es igual a la corriente por la suma total de las resistencias que están pasando por ahí. Veamos el otro caso paralelo. Dice, los circuitos están en paralelo en donde los componentes están conectados de tal manera que cada componente tiene su propio camino para la corriente eléctrica. En un circuito paralelo, un ejemplo típico de un circuito en paralelo es varias lámparas conectadas a un solo interruptor y a una toma corriente. La corriente eléctrica fluye desde la toma de corriente a través del interruptor y luego a cada lámpara por separado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esto que es lo mismo, esto que está aquí, que es una lámpara, y esta otra lámpara, y aquí tengo una fuente de tensión, una batería, ¿verdad? La corriente pasa por aquí, parte C va por este lado, y da la vuelta, y parte sigue de derecho y da la vuelta. Entonces, dando esto en paralelo con estas dos, yo digo, el valor de la corriente en cada resistencia en paralelo se calcula por la división de voltaje en cada resistencia entre el valor de esa resistencia. Es decir, la corriente que pasa por aquí es igual al voltaje de esta resistencia. Voltaje de esta resistencia, bien, el valor de esta resistencia entre el voltaje entre estos dos puntos. Es decir, yo tomo el voltaje que hay entre estos dos puntos y lo divido entre la resistencia de esta lámpara, me da la corriente que pasa por aquí. ¿Ok? Igual que de este lado. Si yo tengo el voltaje entre este punto y este punto, si ese voltaje lo divido entre el valor de la resistencia, que es esta, me da la corriente que pasa por aquí. ¿Ok? Siempre, entonces en paralelo, significa que comparten el mismo voltaje. Así que esta
resistencia y esta resistencia, al estar en paralelo, tienen el mismo voltaje. No es la misma corriente, el mismo voltaje. Aquí tenemos el caso, ¿verdad? Voltaje de la resistencia específica, es decir, voltaje aquí, dividido entre la resistencia específica, me da la corriente que pasa por ahí. ¿Ok? Es un circuito en paralelo. Entonces vamos a hacer, se pueden hacer muchos ejercicios. Aquí tenemos la misma explicación como hicimos anteriormente. Dice, cuando dos o más resistencias se encuentran en paralelo, comparten sus extremos tal y como se muestra en la figura. Tenemos esta resistencia R1, tenemos esta resistencia R2, tenemos esta resistencia R3. Están en paralelo. ¿Ok? La corriente que entra al grupo se divide en tres partes diferentes. ¿Ya? Y 1, y 2, y 3. Y al final se juntan y salen igual. Entonces dice, si disponemos de n resistencias en paralelo, todas las resistencias tienen la misma diferencia potencial en sus extremos. Es decir, hay diferencia potencial al mismo voltaje, ¿no? Y la intensidad I se divide en cada una de las ramas de tal forma que I, que es la corriente total, es igual a la suma de I1 más I2 más I3 o más IN, como se explica la cantidad de resistencias que pueden estar ahí. Aquí hacemos un truco parecido al que hicimos ahorita. Hacemos BA menos BB, este es A y este es B. O sea, la diferencia potencial en los extremos entre la primera resistencia R1 me da la corriente I1. Si divido esa diferencia potencial entre R2, me da la corriente I2. Y si divido esa diferencia potencial entre R3, me da la corriente I3. Y la suma, o sea, I es igual a I1 más I3, porque claramente la corriente no se va a desaparecer. ¿Ok? Luego, si nosotros estas ecuaciones las sumamos, esta más esta, porque esta es I1 más I2 más I3, le sumamos, me daría esta fórmula. BA menos BB, es decir, la diferencia potencial aquí es igual, eso, multiplicado por el inverso de la resistencia. Ustedes saben que cuando tengo resistencias en paralelo, la resistencia total es el inverso de la suma de la resistencia de cada una de ellas. Es decir, el inverso de esta resistencia más el inverso de esta resistencia más el inverso de esta resistencia sumadas y luego invertidas me da la resistencia del grupo. Y esa resistencia total multiplicada por I1 me daría VAB. Así, como dice aquí, la corriente I es VAB entre R. ¿Quién es R? R es la resistencia que nace de este paralelo. ¿Y cómo se calcula? Aquí está. 1 sobre R, sí, 1 sobre R, donde R es el total, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R. ¿Ok? Ya saben, entonces, cuando tengamos ejercicios de resistencia en paralelo, el total es la suma de los inversos de cada uno. No se olviden de que después que está este inverso calculado, en la R está aquí abajo. Tendría que ese número invertirlo para que me dé R. No es que el inverso es el resultado, no. Sino que después de que tengo este cálculo aquí, el inverso es R. Como está aquí este inverso. Empezar a pedir esto todo. ¿Ok? Bien. Bien, así como se hace entonces el cálculo de resistencias en serie, es la suma. Paralelo es la suma de los inversos. ¿Y cómo se dividen las corrientes? Si los elementos están en paralelo, entonces la corriente que pasa por cada uno de los elementos es el voltaje en la resistencia. El voltaje aquí entre la resistencia. Esa es la corriente que pasa por aquí. Y así sucesivamente. En el caso de serie no, sino que todo está en serie, la corriente que pasa es la misma para todas las veces. Mm. Sí. Ok, seguimos por aquí. ¿Estamos claros? Omar, Flora, ¿me está preguntando o no? No, no, estoy claro en la Ah, explicación. seguimos. Veamos aquí ahora otro elemento que se usa cuando estamos trabajando con circuitos serios paralelos. Vamos a suponer que yo quiera calcular, yo tengo un circuito que es más o menos algo así.
de la misma resistencia en serie. Yo tengo un voltaje de ingreso aquí. Y yo quiero saber cuál es el voltaje de esta resistencia, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo calculo yo eso? Entonces, hay un elemento que se llama divisor de voltaje. Dice, un divisor de tensión es una configuración de un circuito eléctrico que reparte la tensión de una fuente entre una o más impedancias conectadas en serie. Dice, supongan que se tiene una fuente de tensión BI, es decir, suponte que aquí hay una diferencia de potencial, voltaje, conectado en serie con N impedancia, que es la resistencia. Para conocer el voltaje B sub I en la impedancia R sub I, vamos a suponer que quiero calcular el voltaje en esta resistencia. Suponemos, o en esta. Utiliza la ley de Ohm, es decir, el voltaje en la resistencia RI por la corriente me da el voltaje en esa resistencia, obvio, ¿no? Sí, donde I, es decir, la corriente, es el voltaje de alimentación entre la suma de la resistencia de la serie. Entonces dice, sustituyendo la segunda ecuación, en la primera se obtiene el voltaje en impedancia genérica, es decir, el voltaje en una gerencia específica, vamos a suponer esta, es el voltaje total aquí multiplicado por esa resistencia, no, si quiero el de aquí, ok, ajá, si quiero el de aquí, es por el voltaje de ingreso. Aquí B es el voltaje de alimentación y B es la salida. Es decir, si yo quiero calcular, por ejemplo, este voltaje, está como, bueno, aquí está es una fórmula, pero no como realmente se hace prácticamente. Prácticamente, si yo quiero este voltaje, multiplico esto por esto entre la suma de las dos resistencias. Bueno, más o menos. Si yo quiero saber el voltaje aquí en R1, yo agarro el voltaje de alimentación, lo multiplico por R1 y lo divido entre la suma de las resistencias. De R1 menos. Ese me da el voltaje. Esa es la forma de cálculo. Veamos un ejemplo. Un ejercicio de divisor de voltaje. No, fíjense que este ejercicio no específicamente calcula división de voltaje, sino que es una parte del ejercicio para calcular algo. Entonces dice aquí, determinar el valor de la resistencia R2, en este ejercicio, aquí está R2, ¿verdad? Para que la caída de tensión en dicha resistencia sea un cuarto de voltio. ¿Cuál es el valor de esta resistencia para que la caída de voltaje aquí sea un cuarto de voltio? No, sea un cuarto de la tensión Bs, no, pero un cuarto de Bs. Es decir, el voltaje B2, o sea, este, es un cuarto del voltaje Bs. ¿Cuánto vale R2? Aquí vamos a utilizar divisor de tensión. Dice, está suministrada por la fuente R sub, por la fuente Bs, es decir, por esta, y la resistencia R1 vale 9 ohms. Y vamos a calcular la corriente. Bien, entonces fíjense, el voltaje B2, según el ejercicio, es un cuarto de Bs. Como me están diciendo, ¿verdad? El voltaje B2 es un cuarto del voltaje de la fuente de alimentación. Me dice que la resistencia es 9 ohms. 1. ¿Cuánto vale esto? Entonces, uso la fórmula de divisor de tensión. Fíjense, el voltaje B2 es el voltaje de la fuente, B sub S, por un cuarto, según esto. ¿Ok? Según esto es, porque el ejercicio lo pide así, esto. Pero además, uso aquí la definición. ¿Qué dice la definición? La definición dice que el voltaje aquí, B2, es el voltaje de la fuente, aquí está, multiplicado por esa resistencia entre la suma de las resistencias. ¿Ok? Es un ejercicio donde uso la fórmula de divisor de voltaje y al mismo tiempo pongo otra cosa porque me lo están diciendo en el ejercicio. Entonces repito aquí, divisor de voltaje sería, si yo quiero el voltaje de aquí, multiplico esta fuente por esa resistencia y lo divido entre la suma de las resistencias. Supónganse que es lo que está escrito aquí. Pero vamos a suponer que quisiera este voltaje. Si quiero este voltaje, esta fuente
por esta resistencia entre la suma de las resistencias. En otro caso, bueno, hicimos B2 igual a un cuarto de BS porque es un dato que ellos saben. ¿Ok? Y al mismo tiempo colocamos la definición. Aquí, usando este truco, esto con esto se van y despejando me da que R2 da 3 ohms. ¿Ok? Ya yo tengo R2, que es 3 ohms. Y al mismo tiempo ese R2 cumple con lo que me están pidiendo aquí. También me están pidiendo cuál es la corriente en el circuito. Bueno, recuerde que en un circuito en serie, ¿verdad? Calculo la resistencia equivalente del circuito en serie, que es R1 más R2, porque al estar en serie, la resistencia total es la suma de las dos resistencias, ¿verdad? Es la R equivalente. Y la corriente que circula, entonces el voltaje de la fuente, que es BS, que en el ejercicio dice aquí que es 12 voltios, y lo divido entre la resistencia equivalente, que es este más este, que eso da 12 ohms, ¿verdad? Porque era 3, 3R2 y la otra valía 9. Eso da 1 ampere. Entonces yo utilizando la definición de divisor de voltaje, he podido resolver el ejercicio. Creo que esté claro que simple, ¿no? O sea, yo para hacer eso del divisor de voltaje tiene que estar así, porque si aquí sale otro cable y sale otra cosa, no sirve. Tiene que ser que esté aislado. Es decir, la corriente que está circulando aquí es la que vamos a usar para el cálculo. Pero si aquí hay un ramal y aquí hay otro ramal y vas a hacer, no, no funciona. Veamos ahora el divisor de este de voltaje, veamos el divisor de corriente. Primero veamos que tenemos resistencias en paralelo. Estas resistencias están en paralelo, R1, R2, R3, etc. Esto es una fuente de corriente. El resultado de resistencias en paralelo es aquí está. 1 sobre RT, es decir, 1 sobre la resistencia total es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R. ¿Ok? Lo habíamos hablado aquí arriba. Estas resistencias están en paralelo. La fuente de corriente inyectará corriente a la resistencia en función del valor de cada una de ellas. Entonces vemos aquí. Un divisor de corriente es una configuración presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes resistencias o impedancias conectadas en paralelo. El divisor de corriente satisface la ley de corriente de Kirchhoff. Y ya veremos en el próximo capítulo. Veamos un divisor de corriente totalmente resistivo. Dice, una fórmula general para la corriente IX, es decir, la corriente en una cualquiera de estas. Esta es una resistencia RX, una cualquiera de estas. Está en paralelo con otra resistencia de resistencia equivalente RT, es decir, el equivalente de todo esto, 1 sobre RT. ¿Ok? Se calcula así. La corriente IX es la corriente de la fuente, esta, multiplicado por el equivalente, es decir, RT, dividido entre la resistencia específica que yo quiero. ¿Ok? Esa es una fórmula de divisor de corriente. Hay otras más por ahí, pero esta sí. Es decir, que si yo tengo un ejercicio donde tengo resistencias en paralelo y una fuente de corriente, fíjense que esto es una fuente de corriente, ¿verdad? Para calcular la resistencia R1, ¿qué corriente pasa por R1? Que sería la corriente I1, que sería I1, es igual a IT, es decir, el valor de la corriente de la fuente, multiplicado por la resistencia total. Recuerda que esta resistencia total es la equivalente de toda esta historia aquí. Recuerden que para calcular esto es 1 sobre la resistencia de cada uno y eso es 1 sobre RT. No es RT, es 1 sobre RT. Después que tú calculas de aquí para acá, el resultado tienes que invertirlo para que te dé RT. ¿Ok? Entonces, para calcular IX sería IT, es decir, la fuente, la resistencia equivalente, dividido entre la resistencia que yo quiero. ¿Qué corriente pasa por aquí? Dividido entre R. ¿Qué corriente pasa por R2? Pongo R2 aquí. ¿Qué corriente pasa por R1? Aquí pongo R1. Y eso me daría el valor de la corriente, ¿verdad? En cada una de las resistencias, si ese es el caso que me están preguntando. Veamos un ejemplo. Un ejemplo. Hallar la corriente
por ejemplo, en este ejercicio, allá la corriente I1, que pasa por aquí, I2, que pasa por aquí, que se indica en el circuito de esta figura. Entonces dice, para calcular I1, es decir, esta corriente, el circuito, deducimos el circuito a dos resistencias en paralelo. ¿Qué hacen? Agarran todo esto que está aquí y lo comprimen. ¿Cómo lo comprimen? Bueno, 5 y 5, estas dos resistencias, están en serie, ¿verdad? Y al mismo tiempo están en paralelo con la de 20. 20 y 10 están en paralelo. Entonces hacen exactamente el cálculo, ¿no? Que sale así, da 20 tercios. Aquí la fórmula sería 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 10. Resolvemos, invertimos y tal, me da 20 tercios. Mira que la distancia equivalente da 20 tercios. Entonces, este ejercicio que tiene todo esto, me quedaría la fuente, esta resistencia y este equivalente es la R equivalente que, está aquí, que calculamos que vale 20 tercios de un ohm. Aplicando la fórmula de divisor de corriente, tenemos que I1, que es esta corriente, es la fuente, que es 5, por la resistencia equivalente, es decir, la otra resistencia entre la suma y la otra. Fíjense, no lo habíamos dicho tenemos en el dibujo ahorita, pero en el cálculo de la corriente de paralelo, siempre la corriente que yo busco, en este caso I1, yo multiplico la fuente no por la resistencia específica, sino por la otra resistencia o grupos de resistencia. De que hay un grupo, bueno, convierto esto en uno solo, multiplico esta por ese grupo y lo divido entre la suma de este más lo otro. Eso me da la corriente que pasa por aquí. Perdón, por aquí. ¿Ok? No como en el divisor de voltaje que yo actúa directamente sobre la resistencia que quiero. Aquí no. Aquí es contra la otra resistencia. ¿Ok? Y me da 1,25 amperes y 1. ¿Ok? Bien. Entonces, IX es IS menos I1. O sea, si yo tengo este dibujo, ¿verdad? Y este es un nodo aquí, un nodo es un punto donde llegan dos ramas de un circuito, la corriente IS que viene por aquí se divide en dos partes, uno para allá y uno para acá. Ya veremos cuando pasemos pronto al teorema de Kirchhoff, la corriente IS que está entrando en este nodo es igual a la corriente que sale, I1 y X. Entonces, si yo pongo que I1 y S es I1 más IX, yo puedo despejar IX y me queda así. IS es la corriente de la fuente, 5 amperios, y 1 es la corriente que sacamos aquí, 1,25. ¿Verdad que Y vale 3,25? ¿Ok? Pues lógicamente, la corriente de 5 amperios se tiene que dividir en dos ramas, una parte por aquí y una parte por aquí, porque no se desaparece. Una forma interesante, y para no perderse muchas veces con esto, es recordar que estos son como tuberías. Es una tubería está entrando agua aquí, tiene que repartirse por aquí y por aquí, no se va a desaparecer. No se desaparece. ¿Ok? Veamos otro pequeño ejercicio de divisor de corriente, ¿verdad? Aquí tengo 5 amperios y estas resistencias están todas en paralelo. Entonces me dice I2 es la fuente. Ah, no, ok. Aquí hicieron un truco muy interesante. Y X es si yo quiero calcular I2, aquí me faltó separar esto. Si yo quiero calcular I2 con esta IX, ¿no? Multiplico esta corriente por esta entre la suma de esta. Pero así no bueno, entonces hicieron, ¿cómo hicieron esto aquí? Hicieron 20, 20 más 5. Ok. 20 más 5 más 5, ¿verdad? Esto que está aquí más, lo sumaron con esto. No hay que decir. Bueno,
Muy sencillo. Yo voy a hacer aquí, ¿cómo sería este ejercicio? Esta corriente, para calcular I2, multiplico esta por esta, ¿ok? Esta por esta. Y lo divido entre la suma de todas las resistencias. Eso me da IX. Y si quiero calcular I1, ¿verdad? Me lo restaría. Ay, se me fue el tiempo. Se me está acabando el tiempo. I1 sería IS, que es 5 menos IX. Y listo. Porque de todos modos, nosotros a hacer, nosotros vamos a hacer otra conexión Zoom pronto, posiblemente el lunes, creo que es el lunes, donde vamos a hacer una ampliación del tema y vamos a hacer otros ejercicios. De todos modos, para hacer ejercicios, yo les puse aquí, que se metan en estas dos láminas. La de arriba es del Politécnico, aquí esta página de una muchacha, creo que es este o este, creo que es este, que tiene una serie de ejercicios de división de corriente y tensión. Aquí hay y aquí también hay. Este es de un libro que yo uso mucho. Aquí hay muchos ejercicios y explicación de este tema. Y este es las láminas de la muchacha de aquí del Politécnico, donde hay muchos ejercicios también. O sea, si ustedes se ponen con estos dos, tienen suficiente ejercicio para ver esta parte. De todos modos, el lunes, creo que es el lunes, vamos a hacer otra conexión donde se va posiblemente a ampliar el tema y quizás revisar esos ejercicios o otros adicionales. ¿Alguna pregunta? Quedan 7, 8 minutos por ahí. Wilfredo, preguntas. Todo bien, profesor. E incluso ahí en la guía que usted envió hay unos ejercicios y Sí, también se puede aplicar la fórmula. no, no, sí. Ejercicio de aquí de más. Ok. Entonces, vamos a ver, yo creo que podemos ver o discutiremos algunos de estos ejercicios. Este está interesante aquí porque está bastante claro. Y estos son ejercicios del texto. Este libro es muy bueno también, donde se ve ejercicios. Bueno, hermanito, entonces estamos perfectamente online. Yo voy a poner este video ahorita ahí en el aula como siempre. ¿Ok? ¿Todo fino? Profe, ese link usted lo puede montar y direccionarlo y uno lo puede. Lo único que tiene que apretar el botón. Ok. Ya lo voy a colocar. Tiene que darme unos minutos mientras, porque esta información está en MP4, hay que pasarlo para otro código y después pasarlo para otro código y después llevarlo a la página, entonces la máquina compila. Bueno, hay un procesito que se tarda unos minutos, pero de aquí a las 7 ya debe estar en el aula. Como siempre pongo todo lo que yo pongo en el aula, lo único que tiene que darle el botón y más nada. No tiene que dar el código, no sé qué nada, solo apretar el botón. Apunte. Listo, listo. Está bien. Dale pues. Chao.